En el episodio anterior dejamos la historia en un momento crucial. Glorio, en nombre de Arinzu, se disponía a formular su anhelado deseo ante Shenlong. Arinzu, colmada de ansiedad y con la esperanza de obtener el poder necesario para vencer a Goma, aguardaba con expectación el cumplimiento de su petición. Sin embargo, en un giro inesperado, el majestuoso dragón, en lugar de concederle la fuerza deseada, restauró a nuestros valientes guerreros y a Bulma a su estado original de adultos. Una bendición que también alcanzó a Dende, quien aún descansaba en los brazos de Pansy. Goku, desconcertado por la repentina transformación, comenzó a poner a prueba sus reflejos, maravillándose con la sensación de recuperar por completo su forma habitual. Piccolo y Vegeta compartían esa misma impresión, adaptándose poco a poco a la renovada energía que fluía por sus cuerpos. Mientras tanto, Goma los observaba con desdén, esbozando una sonrisa cargada de burla. Con arrogancia, les advirtió que, aunque hubieran recuperado su estado original y su poder al máximo, aún no serían rivales dignos de desafiarlo. Arinzu, por su parte, quedó sumida en una profunda confusión. Su mente se debatía entre la incredulidad y la frustración, pues estaba convencida de que el deseo había sido destinado únicamente a fortalecerla a ella. Antes de que pudiera reaccionar, Shenlong desapareció en un destello de luz resplandeciente, dispersando las esferas del dragón a lo largo de los reinos. En medio de este desconcierto, Goku, con su natural desenfado, agradeció a Glorio, aunque fiel a su costumbre volvió a llamarlo Goliro. Esta vez, sin rastro de molestia, Glorio corrigió con suavidad su nombre, dejando escapar una pequeña y sincera sonrisa. El grupo, aún atónito, intentaba asimilar el inesperado desenlace de los acontecimientos, mientras una densa incertidumbre se cernía sobre todos. Arinzu, visiblemente herida e indignada, no tardó en confrontar a Glorio. Con voz cargada de reproche, le recordó todo lo que había hecho por él, evocando cómo, en su momento, lo había salvado del tercer reino demoníaco. Glorio, aunque claramente arrepentido, se mantenía convencido de que había tomado la decisión correcta. Con sinceridad en el tono, intentó expresar su pesar, pero antes de que pudiera terminar, Arinzu lo interrumpió sin darle la oportunidad de justificarse. Con frialdad y determinación sentenció que ya no importaba y, sin más, lo despidió. Glorio, consciente de que no había alternativa, aceptó las palabras de Arinzu con una resignación silenciosa. Antes de partir con premura, se detuvo un instante para agradecerle, una vez más, por todo lo que había hecho por él. Su voz, cargada de pesar, fue lo último que ofreció antes de alejarse, dejando tras de sí un eco de tristeza contenida. Mientras su figura se desvanecía en la distancia, Majin Buu se acercó a Arinzu con la serenidad de quien sabe cuándo ofrecer consuelo. Con voz suave y reconfortante, le aseguró que no debía preocuparse, pues él siempre estaría a su lado, sin importar las circunstancias. Aquel gesto de lealtad inquebrantable logró arrancarle una tímida sonrisa, un destello de alivio en medio de la desilusión. Por otro lado, Vegeta, con su habitual seriedad, se dirigió a Goku con una determinación férrea. Le recordó que, según las reglas que ellos mismos habían establecido, ahora era su turno de intervenir. Goku intentó protestar, pero Vegeta, con voz firme y mirada desafiante, le cerró toda posibilidad de discusión. Ante la lógica irrefutable de su compañero, Goku terminó por aceptar, resignado, comprendiendo que el momento le pertenecía a su orgulloso rival. Sin titubear, Vegeta ascendió con determinación hasta colocarse frente a Goma, cuya presencia colosal imponía una sombra de poder intimidante. Desde el suelo, todos observaban con la respiración contenida, expectantes ante el inminente enfrentamiento. El primer choque fue brutal. Ambos guerreros se sumergieron en un intercambio de ataques tan rápidos y precisos que resultaban imposibles de seguir para la mayoría de los presentes. Incluso los acompañantes del rey Kadan quedaron perplejos ante la magnitud de la batalla. A pesar de la abrumadora diferencia de tamaño, Vegeta no se dejó intimidar. Con movimientos ágiles, esquivaba los colosales golpes de Goma, respondiendo con ataques certeros que lograban hacer tambalear al titán. En un instante decisivo, lanzó una esfera de energía que impactó de lleno en el estómago del enemigo, provocando un estremecimiento visible. No obstante, Goma reaccionó con rapidez, atrapándolo entre sus manos gigantescas en un intento por sofocar su ofensiva. En ese momento crítico, Vegeta liberó su verdadero poder. Su aura estalló en un resplandor dorado, transformándose en Super Saiyajin. La intensidad del combate se elevó drásticamente, convirtiéndose en un torbellino de fuerza y furia. Goma, lejos de ceder, respondió con ferocidad. Esferas de energía surgían de su ojo, acompañadas de rayos y explosiones que desgarraban el cielo. Sin amedrentarse, Vegeta llevó su poder aún más lejos, alcanzando la fase de Super Saiyajin 2. La velocidad, fuerza y agilidad del guerrero se incrementaron a niveles devastadores, haciendo que cada golpe resonara como un trueno imparable. Por primera vez, una sombra de incertidumbre pareció cruzar el rostro de Goma. La batalla alcanzó su punto culminante con cada impacto sacudiendo los cielos. Frustrado por no poder doblegar a su oponente, Goma desató una furia descomunal, incrementando la brutalidad de sus ataques. La presión del combate se volvió tan abrumadora que, sin más opción, Vegeta tomó una decisión definitiva: liberar todo su poder y alcanzar el temido estado de Super Saiyajin 3. Su aura dorada creció de manera descomunal, mientras su cabello se alargaba, y un torrente de energía avasalladora estalló a su alrededor. La transformación agitó el aire como una tempestad, enviando ráfagas de energía que estremecieron el campo de batalla. Desde tierra
tierra firme, todos contemplaban con asombro la majestuosidad de la evolución de Vegeta. Incluso Goku, conocedor de aquella forma, no pudo evitar sentir una punzada de orgullo al ver a su eterno rival alcanzar tal nivel de poder. Sin embargo, lejos de intimidarse, el rey Gomá, ahora claramente enfurecido, optó por un enfoque más estratégico, pero no tuvo tiempo de ejecutar su plan. En un abrir y cerrar de ojos, Vegeta apareció a su lado con una velocidad abrumadora y sin piedad le asestó un potente golpe en el estómago. El impacto fue tan brutal que lanzó a Gomá a gran distancia, haciéndolo tambalearse en el aire. Aprovechando la ventaja, el guerrero Saiyajin desencadenó una ofensiva implacable. Cada ataque era tan veloz y certero que Gomá apenas tenía oportunidad de reaccionar. Vegeta lo golpeaba con tal ferocidad que el coloso parecía un mero juguete en sus manos, rebotando de un lado a otro como una pelota de voleibol. Finalmente, con una patada devastadora, lo envió directamente contra el suelo, provocando un estruendo que sacudió toda la tierra. Gomá quedó gravemente herido. Sin embargo, en un giro tan devastador como inesperado, el ojo terciano de Gomá se activó, liberando una energía oscura y ancestral que restauró por completo su vitalidad y resistencia en un abrir y cerrar de ojos. Sus heridas desaparecieron como si nunca hubieran existido, y su cuerpo se irguió con renovada fortaleza. Con una expresión cargada de arrogancia y absoluta confianza, el rey se incorporó de inmediato. Esbozando una sonrisa desafiante, declaró con voz imponente que podía luchar durante todo el día sin agotarse. Sin perder ni un segundo, se lanzó de nuevo al ataque, dispuesto a aplastar a Vegeta con una furia renovada. Mientras tanto, en otro rincón del campo de batalla, Pansy advirtió la presencia de Glorio, quien permanecía a cierta distancia, inmóvil, como si la culpa lo mantuviera encadenado. Sus ojos, cargados de duda y remordimiento, oscilaban entre la incertidumbre y el miedo de no ser aceptado. Sin dudarlo un instante, la joven corrió hacia él, tomó sus manos con ternura y le agradeció con una sinceridad que logró atravesar la barrera de su arrepentimiento, reconociendo el noble gesto que había tenido al ayudar a todos. Sin permitirle alejarse, Pansy lo condujo con determinación hacia el grupo. Allí, los demás lo recibieron con sonrisas cálidas y palabras de gratitud genuina. Incluso el anciano namekiano, con un gesto sutil pero elocuente, le guiñó un ojo en señal de aprobación, dejándole en claro que había actuado correctamente. A pesar de ello, Glorio no podía escapar de la sombra de sus propios errores. El peso de su pasado lo atormentaba y temía que jamás podría ser aceptado por completo. Pero entonces, un gesto inesperado lo sacudió. Goku se acercó y esta vez, con una amabilidad desbordante, le agradeció personalmente por su acción, pronunciando su nombre correctamente. Aquel pequeño pero significativo detalle fue como una luz en medio de la oscuridad, un reconocimiento que no pasó desapercibido para Glorio y que por primera vez sembró en él una chispa de redención. Mientras tanto, en el corazón del enfrentamiento, todas las miradas se centraron en el cielo, donde la batalla alcanzaba niveles descomunales. Vegeta, impulsado por una furia ardiente y una determinación implacable, no cesaba su ofensiva. Cada golpe era un estallido de poder puro, cada esfera de energía que lanzaba parecía más devastadora que la anterior. La intensidad del combate alcanzó tal punto que, en un movimiento arrollador, logró atravesar el campo de batalla con el cuerpo de Gomá, llevándolo hasta las profundidades bajo la imponente roca flotante, donde el enfrentamiento continuó con una violencia desmedida. Consumido por la frustración, Vegeta tomó una decisión definitiva: acabar con su enemigo de una vez por todas. Con una concentración feroz, comenzó a acumular una gigantesca esfera de energía entre sus manos. El poder crecía con una rapidez asombrosa, formando una masa luminosa que palpitaba con una intensidad capaz de hacer temblar el aire mismo. Al mismo tiempo, Gomá, negándose a caer, abrió la boca y comenzó a generar su propio ataque, concentrando una abrumadora ráfaga de energía oscura que resonaba con pura destrucción. Las dos fuerzas colisionaron en un estallido descomunal, creando una acumulación de energía que retumbó como un trueno celestial. El punto de impacto brillaba con una intensidad cegadora, mientras el poder de ambos luchadores se enfrentaba en un duelo de pura voluntad. Sin embargo, poco a poco, la fuerza incontenible de Vegeta comenzó a prevalecer. Su determinación ardía con una intensidad feroz, y la presión de su energía empujó implacablemente el ataque de Gomá hacia atrás. Incapaz de soportar el embate, Gomá fue lanzado violentamente por los aires, desapareciendo en la vasta inmensidad del cielo como una sombra derrotada. En ese preciso instante, una explosión monumental se desató entre las nubes, desgarrando el firmamento rojizo con un estruendo atronador. El impacto de la explosión dejó tras de sí un cráter colosal en la superficie de la roca flotante. El terreno, ahora fracturado y cubierto de escombros, se convirtió en testigo silencioso de la brutalidad del enfrentamiento. En medio de la polvareda que aún se cernía sobre el campo de batalla, Vegeta permanecía de pie, aunque visiblemente exhausto. Su respiración era pesada y cada latido parecía retumbarle en el pecho. Su cuerpo, marcado por la intensidad de la contienda, reflejaba el costo de mantener el poder desatado del Super Saiyajin 3. De repente, el cielo comenzó a estremecerse con una fuerza descomunal. Corrientes de energía giraban violentamente, formando un vórtice de poder puro, del que emergían destellos cegadores que iluminaban el firmamento con tonos de un resplandor ominoso. Las miradas de todos se dirigieron hacia aquel fenómeno,
fenómeno, atrapadas por la inquietante sensación de que algo más, algo mucho peor, estaba por revelarse. Y entonces sucedió. Para horror de todos, Goma emergió de entre los destellos, suspendido en el aire con una presencia que parecía desafiar toda lógica. Su cuerpo no mostraba ni un solo rastro de daño. Era como si la batalla jamás hubiera tenido efecto alguno en él. Su energía, lejos de disminuir, se sentía aún más intensa, más imponente. Con una expresión fría y desafiante, apareció de repente detrás de Vegeta, como una sombra inevitable, y con una voz profunda e imponente le recordó con desprecio: "Te lo advertí, no caeré tan fácilmente". Sin darle tiempo a reaccionar, ambos se sumergieron nuevamente en un intercambio feroz de golpes. Cada movimiento superaba los límites humanos, con una velocidad y precisión que escapaban a la comprensión de cualquier espectador ordinario. Desde tierra firme, los demás observaban con una tensión palpable, la inquietud creciendo en cada segundo que pasaba. Goku, con gesto grave, reflexionó en voz alta sobre el estado de su rival, señalando una preocupación evidente. La transformación de Vegeta en Super Saiyajin 3 no podría sostenerse mucho más. El desgaste físico y el consumo de energía eran demasiado intensos para prolongar la pelea por mucho tiempo. En ese momento, Piccolo, con su aguda percepción táctica, ofreció una teoría reveladora. Sugirió que el verdadero secreto detrás de la regeneración de Goma podría residir en su tercer ojo terciano, un poder que quizás le otorgaba su resistencia sobrenatural. Advirtió que, si continuaban enfrentándose sin una estrategia clara, solo conseguirían desgastar a Vegeta sin obtener ningún resultado favorable. Mientras tanto, Arinsu analizaba con detenimiento cada detalle del enfrentamiento. Un recuerdo antiguo le vino a la mente: el rey Dabura, quien poseía la inquietante habilidad de quitarse y colocarse el ojo terciano a voluntad. Intrigada por esa posible conexión, comenzó a preguntarse si existía un mecanismo oculto detrás de ese poder. Movida por la intuición, le pidió urgentemente a Majin Buu que regresara a la guarida en busca de un archivo mágico que, tal vez, podría contener la clave para derrotar a Goma. En el campo de batalla, la tensión alcanzaba su punto máximo. Vegeta, empapado en sudor y con cada fibra de su ser al límite, descargaba golpe tras golpe contra el pecho de su enemigo. Su furia era su motor, y cada impacto llevaba la rabia de un guerrero que se negaba a caer. Sin embargo, el desgaste se hacía cada vez más evidente. Su respiración se volvía irregular. Sus movimientos, aunque aún potentes, comenzaban a perder precisión. Goma, percatándose de la debilidad creciente de su oponente, sonrió con malicia. Con un movimiento veloz y brutal, atrapó a Vegeta por el cabello, levantándolo sin esfuerzo mientras una mirada de burla se dibujaba en su rostro. ¿Eso es todo lo que tienes?, susurró con tono cruel antes de arrojarlo violentamente a gran distancia. El impacto fue devastador. El cuerpo de Vegeta se estrelló contra el suelo con una fuerza abrumadora, creando una grieta profunda en el terreno. La brutalidad del golpe fue tal que su transformación se disipó en un instante, regresándolo a su estado base. Apretó los dientes con rabia contenida, la frustración ardiendo en su interior ante la impotencia de verse superado. Una vez más, desde la distancia, Goku observó con gravedad, incapaz de permanecer indiferente. Sin poder contenerse, preguntó si finalmente le permitiría intervenir en la batalla, pero la respuesta de Vegeta fue inmediata y cortante. Con la poca energía que le quedaba, se incorporó y con una mirada encendida por la determinación exclamó que no permitiría que nadie interfiriera en su batalla, advirtiendo que destruiría a quien osara interponerse en su camino. Sin más dilación, y pese al agotamiento evidente que marcaba cada fibra de su ser, Vegeta reunió hasta la última gota de su orgullo inquebrantable y se lanzó una vez más contra Goma, decidido a prolongar la lucha hasta su último aliento. Goku, inquieto ante el incierto rumbo del enfrentamiento, dirigió una mirada cargada de preocupación hacia Piccolo. Con su habitual serenidad y temple inquebrantable, el namekiano respondió con franqueza: si después de un combate tan extenso Vegeta aún no lograba imponerse a Goma, cualquier intento de intervenir sin una estrategia clara sería no solo inútil, sino potencialmente desastroso. Mientras tanto, Arinsu, con el libro mágico firmemente entre sus manos, hojeaba sus páginas con apremio, buscando desesperadamente alguna revelación que pudiera inclinar la balanza. Majin Buu, al notar su concentración absoluta, se ofreció a ayudarle. Para su sorpresa, Arinsu descubrió que él también poseía la capacidad de manipular magia, lo que permitió acelerar la búsqueda, como si el mismísimo destino quisiera concederles una oportunidad. De pronto, Arinsu rompió el silencio con un hallazgo que cortó la tensión del ambiente como un relámpago. Según los textos antiguos, existía una manera de separar el ojo terciano de Goma, pero no sería sencillo. Debían asestarle 3 golpes consecutivos en la nuca, un desafío que exigía precisión y sincronización perfectas. La revelación fue recibida con una mezcla de asombro y esperanza. Glorio, especialmente, no pudo disimular su admiración por la determinación de Arinsu. Sin embargo, ella dejó en claro, con frialdad cortante, que su único objetivo era ver al rey derrotado, nada más. Con aquella pieza clave en su poder, los guerreros comenzaron a trazar una estrategia con renovada determinación. Goku, consciente de sus propias limitaciones, analizó su estado con objetividad. Aunque su energía estaba menguada, aún conservaba más fuerzas que Vegeta, por lo que podría desempeñar un papel crucial en el combate. Sin embargo, Kaioshin les recordó con voz grave que Vegeta jamás aceptaría ayuda en medio de la batalla, menos aún con su
su orgullo herido. Fue entonces cuando inesperadamente Bulma rompió el círculo de duda que los envolvía. Avanzó con paso firme hacia el campo de batalla, desafiando el temor que atenazaba a todos. Su acción repentina captó la atención generalizada, sumiendo al grupo en un desconcierto palpable. Dirigiéndose directamente a Vegeta con una mezcla de ternura y severidad, le exigió dejar a un lado su obstinación y permitir que los demás lucharan a su lado. La reacción de Vegeta fue tan rápida como previsible, una negativa rotunda. Prefería caer en combate antes que aceptar la ayuda de otros. No obstante, su testarudez se desmoronó en un instante cuando Bulma, con voz tajante y mirada implacable, pronunció la amenaza definitiva. Si no cesaba su terquedad de inmediato, jamás volvería a compartir un baño con él. El silencio que siguió fue absoluto, casi opresivo. Nadie se atrevió a intervenir, pues todos comprendieron el verdadero peso de esas palabras. Con visible frustración, Vegeta dejó escapar un gruñido cargado de impotencia. Descendió lentamente hasta reunirse con los demás guerreros, su orgullo herido, pero su razón finalmente doblegada. Sin mirar a nadie en particular, se dirigió a Goku con voz grave y resignada, concediéndole el turno en la batalla. Los presentes intercambiaron miradas incrédulas, aún procesando lo impensable. Vegeta, el guerrero más orgulloso, había cedido. Goku, con renovada determinación y una calma imperturbable, dio un paso al frente. Sus ojos reflejaban una voluntad de acero mientras avanzaba hacia su enemigo. Con cada paso, su energía crecía y una a una comenzó a desplegar sus transformaciones. Primero, su cabello se tornó dorado en su forma de Super Saiyajin y sin el menor esfuerzo ascendió al segundo nivel. La intensidad del combate alcanzó nuevas alturas conforme el poder de Goku se incrementaba sin tregua. Finalmente, al llegar al tercer nivel, su transformación detonó con una magnificencia abrumadora. Su aura se expandió de manera descomunal, envolviéndolo en una luz cegadora mientras ráfagas de energía eléctrica estallaban a su alrededor, sacudiendo el ambiente con un estruendo ensordecedor. La presión que emanaba era tan sofocante que el aire mismo parecía fracturarse bajo su fuerza, obligando a todos los presentes a observar, atónitos, aquel despliegue colosal de poder puro. Sin embargo, Gomá, lejos de mostrar temor, respondió con una carcajada despectiva que resonó como un eco de arrogancia implacable. Con una mirada de desprecio y la seguridad de quien se considera invencible, proclamó con voz cortante que todas esas transformaciones eran inútiles. Afirmó, sin el más mínimo titubeo, que nada de lo que hicieran sería suficiente para doblegarlo, pero Goku permaneció imperturbable. Su rostro reflejaba una serenidad inquebrantable y con una leve sonrisa confiada, pronunció unas palabras que lograron tensar incluso a su arrogante adversario. Ten paciencia, aún no has visto lo mejor. El desafío oculto en su tono desconcertó a Gomá, quien por primera vez observó con cautela cada uno de sus movimientos. Algo en la determinación de Goku le resultaba inquietante. Entonces, con una concentración absoluta, Goku comenzó a reunir cada fragmento de energía que había conservado, acumulando poder en un torrente que parecía no tener fin. El suelo tembló bajo sus pies y el entorno entero se vio sacudido por una onda de poder sin precedentes. Su energía creció hasta niveles que nadie había presenciado jamás, generando un destello cegador que se expandió a una velocidad imparable. La luz era tan intensa que atravesó dimensiones, extendiéndose incluso hasta los confines de los otros dos reinos demoníacos. Allí, seres de inmenso poder se detuvieron en seco, desconcertados por la imponente luminiscencia que había atravesado las barreras de sus mundos. En un instante majestuoso, la transformación se completó. Cuando el resplandor finalmente se disipó, Goku emergió de la luz con una apariencia completamente renovada. Su cabello, ahora de un tono rosado vibrante, brillaba con una intensidad sobrenatural, mientras que una larga cola se agitaba a su espalda, símbolo inequívoco de su evolución hacia un poder desconocido hasta entonces. El ambiente se tornó denso, cargado de una energía tan pura y abrumadora que incluso los más poderosos presentes sintieron el peso de esa transformación. Desde la distancia, Vegeta, a pesar de su orgullo herido, no pudo evitar quedar asombrado por el poder que emanaba su eterno rival. Piccolo, con su aguda percepción, apenas logró articular un pensamiento claro, mientras Kaioshin y los demás observaban en absoluto silencio, conscientes de que estaban ante algo completamente fuera de toda comprensión. Frente a él, Gomá ya no sonreía. Su mirada, antes rebosante de arrogancia, ahora se ensombrecía con una mezcla de incredulidad y una pizca de temor latente. El aire vibraba con cada respiración de Goku. El escenario estaba listo y el enfrentamiento que se avecinaba prometía ser más que una simple batalla. Sería un duelo que marcaría el destino de los tres reinos. Así finaliza este episodio.